Los demonios del Edén, la valiente denuncia de Lidia Cacho contra la corrupción y la pederastía en México. Un grito en el silencio. La literatura en su forma más pura y valiente no solo narra historias, sino que también tiene el poder de desmantelar verdades incómodas y confrontar las sombras más oscuras de la sociedad. Los demonios del Edén, la aclamada obra de la periodista e investigadora mexicana Lidia Cacho, es un testimonio paradigmático de este poder transformador. Publicado en 2005, este libro no es una mera crónica, es una inmersión perturbadora y meticulosa en la red de pederastía, corrupción y lavado de dinero que, operando desde las más altas esferas del poder, ha devastado innumerables vidas de niñas y niños en México. Más allá de su valor informativo, la obra de Cacho se erige como un faro de periodismo, de investigación, una denuncia irrefutable y un llamado urgente a la justicia, pues que desató un torbellino político y social cuyas reverberaciones aún se sienten. Este ensayo explorará la trascendencia de los demonios del Edén, analizando el contexto de su creación, la intrincada trama de denuncia que desvela la figura imponente de su autora, como defensora de los derechos humanos y el impacto sísmico que generó en la sociedad mexicana y en el ámbito global. El contexto, desgarrador. Una mirada a la trayectoria de Lidia Cacho. Para comprender la magnitud de los demonios del Edén, es indispensable contextualizar la figura de su autora, Lidia Cacho. Periodista, escritora y activista incansable, Cacho se ha consolidado como una de las voces más críticas y valientes en la lucha por los derechos humanos en México, particularmente en la defensa de los derechos de las mujeres y la infancia. Su trayectoria se ha caracterizado por un compromiso inquebrantable con la verdad, abordando temas espinosos como la violencia de género, la trata de personas y la corrupción. Antes de los demonios del Edén, Cacho ya había demostrado su temple periodístico, pero fue esta obra la que la catapultó al reconocimiento internacional, al mismo tiempo que la convirtió en un blanco de persecución y amenazas. El México de principios del siglo XXI era un caldo de cultivo para la impunidad y la corrupción, donde las estructuras de poder a menudo operaban al margen de la ley. En este escenario, la voz de un periodista que se atreviera a señalar directamente a los intocables era no solo necesaria, sino también sumamente peligrosa. Cacho, consciente de los riesgos, asumió esta tarea con una ética periodística inquebrantable. El libro no surgió de una corazonada, sino de un trabajo de campo exhaustivo y una dedicación a la verdad que pocos se atreven a emprender. Es en este crisol de valor personal y contexto social que los demonios del Edén encuentran su génesis y su urgencia. La intrincada trama de denuncia desvelando los abismos. Los demonios del Edén no es una lectura fácil, es una inmersión en los abismos de la depravación humana y la complicidad sistemática. El libro detalla con una precisión escalofriante cómo una red de pederastas, liderada por figuras prominentes del ámbito empresarial y político, operaba con total impunidad en Cancún, Quintana Roo. Cacho expone nombres, apellidos, conexiones empresariales y políticas y el modus operandi de una organización que explotaba sexualmente a niñas y niños, amparándose en el poder económico y la complicidad de autoridades. Los temas centrales que atraviesan la obra son multifacéticos y se entrelazan de manera compleja. Pederastía y abuso sexual infantil. Este es el núcleo lacerante del libro. Cacho no solo documenta los actos de abuso, sino que también da voz a las víctimas, permitiendo que sus testimonios cuidadosamente recabados y protegidos ilustren la brutalidad y el trauma infligido. La autora deshumaniza a los victimarios al exponer sus crímenes, pero humaniza profundamente a las víctimas, revelando la devastación que sufren. Corrupción e impunidad. El libro demuestra cómo la pederastia no era un acto aislado de individuos depravados, sino una práctica sostenida por una red de complicidades que incluía a políticos, empresarios y elementos de las fuerzas del orden. El dinero y el poder se usaban para silenciar, amenazar y comprar voluntades, creando un escudo de impunidad casi impenetrable. La narración de Cacho evidencia cómo el sistema de justicia mexicano, en lugar de proteger a los inocentes,
A menudo protegía a los culpables. Lavado de dinero, delincuencia organizada. La investigación de Cacho revela que la red de pederastía estaba intrínsecamente ligada a operaciones de lavado de dinero, conectándose a este crimen horrendo con otras formas de delincuencia organizada. Esto subraya la sofisticación y el alcance transnacional de estas redes y el papel del periodismo de investigación a lo largo de la narrativa. Cacho teje la historia de su propia investigación mostrando los desafíos, los miedos y la determinación necesaria para sacar a la luz verdades tan peligrosas. El libro se convierte así en una meta-relato sobre la importancia del periodismo de investigación como contrapoder y como herramienta esencial para la denuncia social. La autora emplea una prosa directa y contundente, pero siempre respetuosa con las víctimas. Su estilo periodístico, caracterizado por la precisión y el rigor en la presentación de pruebas, se combina con una narrativa que, aunque cruda, es profundamente humana. Los personajes que emergen, tanto los victimarios con su fría calculadora maldad como las víctimas con su resiliencia herida, son presentados con una honestidad brutal que obliga al lector a confrontar una realidad incómoda. Cacho no busca el morbo, sino la comprensión de un fenómeno complejo y la movilización hacia su erradicación. El periodismo de investigación luce en la oscuridad. Los demonios del Edén es en esencia un magistral manual de periodismo de investigación. Lidia Cacho no solo relata una historia, nos lleva de la mano a través del proceso de desentrañar una de las redes criminales más atroces de México. Su trabajo ejemplifica a la perfección cómo el periodismo, cuando se ejerce con ética, rigor y valentía, puede trascender la mera información para convertirse en un instrumento de cambio social y justicia. Cacho no se limitó a escuchar rumores o a reinterpretar notas de prensa. Su investigación fue exhaustiva y multifacética. Recolección de testimonios. La autora pasó años ganándose la confianza de víctimas y testigos, y a menudo en condiciones de extrema vulnerabilidad. La habilidad para escuchar, empatizar y proteger la identidad de quienes se atrevían a hablar fue crucial. Análisis documental. Se sumergió en informes policiales, registros mercantiles, escrituras públicas, documentos judiciales, buscando patrones, anomalías y conexiones que otros habían ignorado o encubierto. Conexión de evidencias. El libro es un testimonio de cómo la autora logró conectar puntos aparentemente dispares, construyendo un entramado de pruebas que señalaban a los responsables, a sus protectores y a las estructuras que permitían su operación. Este proceso de investigación no estuvo exento de peligros inmensos. Cacho relata en el libro las constantes amenazas, el seguimiento, el hostigamiento y eventualmente la detención ilegal y tortura que sufrió. Estos episodios no solo ilustran la peligrosidad del periodismo de investigación en contextos de corrupción, sino que también refuerza la validez de sus denuncias, ya que la reacción del poder fue intentar silenciarla por todos los medios. La valentía de Cacho no radicó solo en escribir, sino en persistir frente a un sistema que buscaba destruirla. El libro, al mostrar estos obstáculos, se convierte en un llamado a la protección de los periodistas y a la defensa de la libertad de prensa. Como pilares de una sociedad democrática, expone las fallas del sistema judicial y político de México al demostrar cómo la justicia era selectiva y cómo la impunidad era una moneda de cambio en las esferas del poder. Impacto social y legal. Un sismo en la conciencia nacional. La publicación de Los demonios del Edén fue un verdadero sismo en la conciencia nacional e internacional. El libro no solo reveló una realidad espantosa, sino que también obligó a la sociedad mexicana a enfrentar verdades incómodas sobre la corrupción arraigada y la vulnerabilidad de la infancia. Se pueden destacar: escándalo político y mediático. La obra generó un enorme escándalo llevando el tema de la pederastia y la corrupción a la primera plana de la agenda pública. La presión mediática y social fue inmensa. Las acciones legales y detenciones. Si bien el camino ha sido largo y tortuoso, la investigación de Cacho contribuyó a la detención y procesamiento de algunos de los implicados, aunque la lucha por la justicia plena ha continuado por años y ha requerido de una persistencia incansable por parte de la autora
y de organizaciones de derechos humanos. El caso de Lidia Cacho se convirtió en un referente de la lucha contra la impunidad, llegando incluso a instancias internacionales. Visibilización y concientización. El libro jugó un papel crucial en visibilizar la problemática de la pederastía y la trata de personas, no solo como crímenes aislados, sino como un fenómeno estructurado y protegido por redes de poder. Esto generó una mayor conciencia social y un impulso para exigir mejores mecanismos de protección para la infancia, protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y el caso de Lidia Cacho, con la represión que sufrió, puso de manifiesto la extrema vulnerabilidad de los periodistas y defensores de derechos humanos en México. Esto impulsó debates y exigencias sobre la necesidad de crear y fortalecer mecanismos de protección para quienes se atreven a denunciar. Sentencias históricas en instancias internacionales. Años después de la publicación y tras una larga batalla legal, el caso de Lidia Cacho llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018 emitió una sentencia histórica condenando al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de la periodista. Esta sentencia no solo representó una victoria personal para Cacho, sino que sentó un precedente fundamental para la protección de la libertad de expresión y el periodismo en la región. El legado del libro, por lo tanto, no se limita a la denuncia inicial, sino que ha trascendido hacia la consolidación de precedentes legales y el fortalecimiento del marco de derechos humanos, demostrando que la verdad, por dolorosa que sea, puede abrir caminos hacia la justicia. Reflexiones finales. Un eco de esperanza y advertencia. Los demonios del Edén es mucho más que un libro. Es un acto de valentía, un documento histórico y un testamento al poder transformador del periodismo. Lidia Cacho, con su tenacidad y su compromiso ético, no solo expuso una de las redes de pederastía más oscuras de México, sino que también desnudó las entrañas de un sistema corrupto e impune. El mensaje principal del libro es un eco de advertencia y esperanza, una advertencia sobre los peligros que acechan a la infancia cuando las estructuras de poder se corrompen, y una esperanza en la capacidad del periodismo y la sociedad civil para desafiar esas estructuras y luchar por la justicia. La obra de Cacho nos enseña lecciones invaluables: la importancia de escuchar a las víctimas, la necesidad imperante de un periodismo independiente y valiente, y la responsabilidad colectiva de proteger a los más vulnerables. Nos recuerda que la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la sanación y la construcción de un mundo más justo. Los demonios del Edén no es solo una historia de horror, sino también una inspiradora oda a la resistencia humana y al inquebrantable espíritu de aquellos que se atreven a luchar contra los demonios, tanto los visibles como los que habitan en las sombras del poder. Su relevancia perdura, recordándonos que la vigilancia ciudadana y la defensa constante de los derechos humanos son esenciales para evitar que el Edén vuelva a ser profanado por la oscuridad de la impunidad.